nombre es Isamar Aquino. Vamos a hablar en esta oportunidad del virus de inmunodeficiencia humana. En esta clase nos vamos a dedicar a explicar cómo ocurre la replicación viral y hablar del virus como tal. Tocaremos ciertos tópicos a grosso modo de la fase final del virus, que es el progreso a SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o síndrome de inmunodeficiencia humana, pero lo tocaremos tópicos a grosso modo. Ustedes cuando vean medicina 3 van a ver como tal clínicamente o la clasificación clínica y cómo nuestro sistema inmunológico clasifica a la enfermedad o cómo se va dando la enfermedad. Pues ustedes van a verlo esto mucho más adelante. Ahora nos vamos a concentrar en la replicación viral y todo lo que respecta a el virus propiamente. Y de modo introductorio, un repaso. Desde 1981 se reportaron los primeros casos de SIDA, y ya para 1983 se aisló por primera vez el virus. En 1984 se crea se desarrolla la primera prueba diagnóstica de este, y en 1986 se le da el nombre como tal a este virus, o se acepta, se propone y se acepta el nombre del virus de inmunodeficiencia humana. Para el año ya 2000 se acepta también que esta enfermedad es una zoonosis que tiene un origen en lo que tiene que ver con un salto interespecies del mono al hombre. ¿Por qué? Porque en todo este tiempo hubo un montón de teorías conspirativas e incluso un periodista que dijo o hizo un libro donde él afirmaba que el virus fue creado a partir de una vacuna, en ese momento la vacuna del polio. Entonces esto fue bastante controversial y eso motivó a buscar el origen del virus como tal. E incluso al tener este origen o este salto interespecie, desde muchísimo antes, incluso desde los años 60, se reportaba la incidencia de esta enfermedad, a la cual todavía no se le daba como tal un nombre, no se le encontraba una causa. Pero a partir de ese tiempo ya se veía que hubo o que ocurrió este salto interespecie, y que no solamente ocurrió, no fue un solo caso, y a partir de ese caso es que hubo la replicación o la mutación del virus y se propagó, sino que esto ocurrió en varias partes del mundo. A partir del 2011, se determina que la terapia, o se demuestra que la terapia antirretroviral indicada de forma precoz puede prevenir la transmisión de las infecciones por VIH. Y los objetivos para el año 2030 es la erradicación del virus del VIH. Recordemos que esta es una pandemia crónica y es la más antigua. Y ahora, para hablar un poco a grosso modo de epidemiología, hay un total en el mundo, y un total de 37.9 millones de personas que viven con VIH, de los cuales el 20.6 millones corresponden a África subsahariana. Como tal, como todo virus, tiene una relación filogenética, tiene linajes y tiene grupos. El más común es el grupo M, del virus del VIH tipo 1, porque también hay VIH tipo 2. El VIH tipo 1 es el más antiguo. El VIH tipo 2 es el más reciente actualmente descubierto, pero de este VIH tipo 1, el subtipo más antiguo es el subtipo B, pero el que podemos encontrar actualmente más común es el subtipo A. Ahora, para entender un poco esto de los subtipos, tenemos que el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana,
se clasifica en dos, el más antiguo que es el virus de inmunodeficiencia tipo 1 y el virus de inmunodeficiencia humana tipo 2, y que ellos tienen un origen en los simios. Los simios padecen de un virus de inmunodeficiencia de simios, pero que no es tan letal o no es letal como lo es el virus de inmunodeficiencia humana en pues el hombre. Y vemos que hay varios saltos interespecies, no solamente del simio, sino también de los gorilas, de los chimpancés, de los macacos, y específicamente pues los macacos se dice que tienen el origen del virus del VIH tipo 2. Aquí podemos ver pues más esquemáticamente la evolución del VIH. Tenemos que las flechas negras indican las posibles introducciones de los nuevos virus a partir de los virus del simio. Aquí tenemos el más reciente, que es el virus del VIH2. Sin embargo, el más antiguo y el más común es el VIH tipo 1, de los cuales pues se dividen en grupos M, N, O y P. Entonces estos son cuatro grupos, y estos cuatro grupos pues se dividen en subtipos, que va desde el A hasta el J. Estos subtipos, el más antiguo es el B, sin embargo el más común que encontramos actualmente pues es el subtipo A. Acá pues es para que veamos la evolución y la mutación del virus de la inmunodeficiencia humana, cómo ocurrió pues ese sitio de replicación, y a través del salto interespecie pues se volvió letal en el ser humano, o estas mutaciones pues forzaron o reforzaron sus defensas como tal del virus y lo hicieron más infectivo y más letal. Aquí pues vemos en esquemático la relación filogenética de los virus del simio, el salto interespecies, del cual se origina pues de los macacos el tipo 2, y el tipo 1 pues es el de los simios, y todo esto tiene una relación filogenética importante. Recordemos que la filogenética nos permite clasificar y codificar a los virus y estudiarlos muchísimo mejor. Ahora, para hablar acá de la estructura directamente, entrar un poco más en materia, tenemos que es un virus que tiene una forma esférica, tal y como vemos acá. Tiene un tamaño aproximadamente de 100 nanómetros. En otras literaturas pues lo vamos a encontrar entre 80 y 110 nanómetros. Es un virus es un virus ARN de doble cadena, es decir, bicatenario, podemos decirlo también diploide. Este virus posee un provirus ADN, porque recordemos lo que yo les decía en la clase 1, y es que este virus en su núcleo también posee una enzima que es una enzima retrotranscriptasa. La enzima retrotranscriptasa le permite convertir este ARN en un ADN proviral, y por eso el nombre acá de provirus ADN. Algo importante es que él posee una envoltura. Entonces este es un virus envuelto que tiene una bicapa lipídica y tiene una nucleocapsia, es decir, la capsia está bastante adherida al núcleo. Es un virus ARN positivo o de polaridad positiva. Entonces esto es más como a manera de resumen para que ustedes lo vean mejor. Tenemos la estructura del VIH, partículas esféricas, tienen un diámetro entre 80 y 110 nanómetros, tienen 3 capas concéntricas, y ellos van a tener genes tanto estructurales como genes reguladores. Y esto pues lo vamos a entender un poco mejor más adelante. Acá tenemos pues el virus, y él va a estar constituido o dentro de él pues va a estar constituido por varias capas. Estas capas pues en la capa más externa de la envoltura vamos a tener las proteínas estructurales, la glucoproteína 120 y la glucoproteína 41, que son importantes porque ellas son las llaves que encajan en el receptor a nivel de la célula diana. Entonces es importante que nosotros sepamos que esto es la puertica de entrada a la célula diana en nuestros cuerpos. De que este virus está constituido pues por genes. Vamos a ver que su genoma como tal, que se encuentra bastante protegido, su genoma va a estar constituido por aproximadamente 11.000 nucleótidos. Y aquí podemos poseer pues una transcriptasa en el genoma, que es el diploide,
va a contener esta estructurita negra que está acá, que es la enzima retrotranscriptasa, que le va a permitir a él, una vez que ingrese dentro del citoplasma de la célula diana, convertirse en provirus o convertir el provirus, es decir, transformar ese ARN en una molécula o en una hebra de ADN, que finalmente es la que va a entrar en el núcleo de la célula para que ocurra su replicación viral. Esta estructura que vemos acá, pues es el genoma, que está en sentido 5'3'. Este que está aquí se denomina gen GAP. Este gen GAP pues codifica a las proteínas del core. Las proteínas del core son proteínas que se encuentran en la cápside. Esto es importante porque codifica una proteína que es la P24. Cuando el virus entra en nuestro cuerpo, pues nosotros vamos creando anticuerpos. Entonces, uno de los anticuerpos es el anti-P24. De manera que una persona que haya tenido un contacto sexual sin protección con una persona desconocida y llame al médico y le diga o le cuente el caso, una de las pruebas que nos van a permitir la detección directa de si se contagió con VIH, o sea, de hoy para mañana, es el antígeno, la detección del antígeno P24, los anticuerpos que van a estar en contra de esta enzima, de esta proteína de la cápside como tal, que es P24. Entonces, por eso también es importante. Además, que en un lactante, en un recién nacido, si nosotros queremos saber si pues está contagiado con el virus, si tiene el virus, pues nosotros vamos a pedirle antígeno P24. ELISA no se lo vamos a poder pedir y por eso es que esto es importante que lo sepamos. El siguiente gen que vemos acá es el gen POL. ¿Qué significa? Pues el gen POL pues va a codificar las enzimas de la envoltura vírica. ¿Cuáles son las enzimas de la envoltura vírica? Pues la retrotranscriptasa, la integrasa y las proteasas. ¿Ok? Entonces va a codificar las enzimas de la envoltura, que son las que les acabo de mencionar. Y también, pues, dentro del gen de la envoltura, que es el gen que codifica la glucoproteína 120 y la glucoproteína 24, que es importante, que son estas dos que están aquí, glucoproteína 124 y glucoproteína 41, que es la que van a estar codificadas por este gen, es importante porque ellas son las que van a permitir, pues, la entradita del virus a la célula diana. Ahora, dentro de estas células, dentro de este gen, pues vamos a tener que existen otras proteínas que son reguladoras. Una de las proteínas reguladoras que tenemos es el TAF y REF. El TAF pues es una transactivadora de todas las proteínas y REF es una procesadora de ARN mensajero y su transporte selectivo en el citoplasma. Entonces es muy importante que esto esté presente. Además de también, pues los genes reguladores. Dentro de los genes reguladores vamos a tener a este que está acá, que es el activador de la TAP y la REP, y el BPR, que es este que está aquí, que es un acelerador de la replicación, así como también el DPU o BPN, que es un facilitador de la salida del virón, y el BIF, que va a determinar pues la capacidad de infección del virón a nivel extracelular. Entonces, algo importante que tenemos que saber es que, por ejemplo, cuando esta glicoproteína se contacta, ella se va a contactar a través de un receptor presente en la membrana celular. Este receptor va a ser el CD4, pero él también necesita unos correceptores, que son estos que están acá, el correceptor CCR5 y el correceptor CXCR4. La célula diana del virus de inmunodeficiencia humana es el linfocito TCD4, pero también puede ingresar o puede ocurrir por su replicación en macrófagos, porque son células que tienen el receptor CD4. Entonces cualquier célula que tenga el receptor CD4 va a ser
potencialmente pues un blanco de los del virus de inmunodeficiencia humana. Pero mayormente pues el objetivo o el target son los linfocitos TCD4, sobre todo para comprender la historia natural de la enfermedad. Entonces, aquellos virus que el virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 que tenga tropismo por los macrófagos se denominan virus hemetrópicos, y aquellos que tengan tropismo por las células T pues son virus T-trópicos. También vamos a ver que hay virus que tienen un tropismo mixto tanto por los macrófagos como en las células TCD4. Ahora, el correceptor es el correceptor con el que contacta pues estas proteínas presentes en la membrana del virus, en la membrana viral, son importantes porque inicialmente al principio de la infección se va a contactar con el CCR5. ¿Ok? Y esto va a estar determinado también por la carga viral. No es lo mismo una persona que o se haya contagiado de VIH a través del contacto sexual, donde la carga viral no va a ser tan alta comparado con una persona que ha tenido una transmisión del VIH a través de una transfusión sanguínea, porque la carga viral o el virus va a ir directamente a contactarse con los linfocitos TCD4 circulantes y los linfocitos TCD4 de memoria. Entonces, el contacto y estos linfocitos pues van a tener el correceptor CXCR4. Entonces, este receptor es determinante en la progresión a la enfermedad, es decir, en la progresión a SIDA. Entonces, esta es una diferencia importante. Gracias a que la mayoría de los linajes de este virus pues se contacta directamente o primero lo hace con el correceptor CCR5 y la progresión de la enfermedad pues está asociada con el CXCR4, pero esto es importante para que ocurra lo que más adelante pues van a ver que es un periodo después de una fase de viremia alta, pues va a haber que una respuesta de nuestro sistema inmunológico que está ahí luchando con el virus y pues va a haber una disminución de esta carga viral. Ahora, en resumidas cuentas y para entrar un poco más en materia, vamos a ver que la entrada del virus a la célula pues va a ocurrir a través de la interacción de los receptores de quimiosina presentes en la superficie de los linfocitos TCD4. Estos receptores de quimiosina pues van a ser el CCR5 y el CXCR4. Entonces, dependiendo, pues vamos a ver que van a estar virus in situ inductores que están relacionados a un pobre pronóstico y raramente son transmitidos. Y ellos utilizan ambos receptores, entonces el CCR5 y el CXCR4. Y los virus no sin sitio inductores que solo usan el receptor CCR5 y este es el más común de la vía y pues se refiere a una infección inicial. Entonces en las etapas tempranas de la colonización pues las células diana son las células dendríticas, las células de Langerhans, así como los linfocitos circulantes. Recordemos que las mucosas pues son las principalmente afectadas, que en el epitelio vaginal, así como el epitelio columnar del intestino se encuentra pues mucosa y que sobre todo el intestino es abundante en tejido linfoide, entonces por eso hay células dendríticas a estos niveles que que pueden procesar el virus, que pueden endocitarlo o pueden a través de un receptor que ellos poseen también pues pueden llevarlo y transportarlo y ocurre una presentación célula a célula al linfocito TCD4. Otra cosa importante que ustedes tienen que saber es que la diseminación viral es inmediata y es explosiva. Y que bueno, la migración de células presentadoras de antígenos y linfocitos a los ganglios regionales y órganos linfáticos pues va a determinar la afectación o la aparición o la progresión a la enfermedad, o sea, a SIDA. Aquí a grosso modo pues quiero que vean que el riesgo de transmisión va a aumentar dependiendo del tipo de práctica. Por ejemplo, el sexo anal receptivo tiene mayor riesgo de transmisión que el sexo vaginal receptivo. Sin embargo, el sexo vaginal receptivo, tanto como el sexo
anal receptiva pues tienen un mayor índice, pero el que se lleva el toro por los cachos es el sexo anal receptivo comparado con estos otros formas tanto ocupacional como no ocupacional, ya sea de transmisión sexual, donde puede ocurrir el riesgo de transmisión del VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces entremos un poquito más en materia y hablemos pues ya de la interacción entre el VIH, es decir, entre la interacción del virus de inmunodeficiencia humana y la superficie de la célula. Esto, como vamos a empezar a hablar, es del ciclo del VIH. Entonces, el VIH es un retrovirus, como yo les había mencionado, que esto se los había mencionado en la clase número 1, y recordemos que los se llaman retrovirus porque en su núcleo, es decir, en su material genético, en su genoma, contienen una enzima que se llama retrotranscriptasa. Bien, entonces estos son los receptores que yo les hablaba. Es la glucoproteína 41 y la glucoproteína 120, podemos decirle GP41 o GP120, pues ellos van a encajar perfectamente tal cual llave, como vemos acá, en este receptor. Este es el receptor principal y estos son los correceptores. Generalmente pues se favorece que se contacta primariamente con el correceptor CCR5 y luego cuando ocurre la formación de los virones en la progresión de la enfermedad pues utiliza este otro correceptor que es el CXCR4, pero al principio va a utilizar tanto el receptor como el correceptor CCR5. Entonces vemos cómo él encaja perfectamente a nivel de este receptor, a nivel de estos receptores, y luego de encajar pues se va a dar lo que es la fusión de las membranas, es decir, la fusión de la membrana viral con la fusión de la membrana citoplasmática de la célula diana. Y aquí es donde ocurre pues la liberación del material genético todavía contenido en la nucleocápside al citoplasma de la célula. Entonces aquí quiero que ustedes vean el ciclo de VIH. Aquí lo vemos de una forma esquemática. Por ejemplo, como sabemos acá, lo primero que ocurre después del reconocimiento de los receptores, pues es la fusión del VIH, o sea, que es como el primer paso. Cuando ocurre la fusión, ocurre la entrada del virus o del ARN viral a la célula diana. Entonces, después de contactarse con el receptor CD4 y generalmente o principalmente con el receptor CCR5. Entonces, a través pues del siguiente paso o el paso 2, lo que va a ocurrir es que este ARN se transcribe en forma inversa en ADN y se va a formar el complejo de preintegración. Entonces este complejo de preintegración de ADN, que es lo resultante, pues él va a ingresar a lo que es, o se va a importar al núcleo, y luego pues este ADN viral a través de la enzima integrasa se va a integrar al ADN de la célula diana. Una vez integrado al ADN de la célula diana, va a ocurrir la transcripción. Esta transcripción no es más que la formación de ARN mensajero. Y este ARN mensajero es el que se va a exportar de nuevo al citoplasma, donde va a ocurrir una traducción del ARN mensajero y se van a formar las proteínas estructurales, así como el ARN de doble cadena, para que se libere pues el virón. Entonces vamos a tener que al final vamos a tener proteínas y el virón maduro. Si podemos resumir esta imagen, pues podemos ver que lo primero que ocurre es la entrada del virus del VIH, luego ocurre la transcripción inversa, la integración a nivel del núcleo y finalmente la maduración de las proteínas que van a llevar a la liberación pues de los virones o la formación de un virón maduro, de virones maduros que van a continuar su periodo de infectividad. Entonces, si lo volvemos a ver a grosso modo, porque esto es importante que ustedes lo sepan, acá tenemos el virus. El virus posee, como ya les mencioné, una retrotranscriptasa en su núcleo
y pues se va a contactar en la célula diana a través de su proteína GP120 y GP41, va a contactar con el receptor CD4 y también con los correceptores de quimiosina, específicamente CCR5, y también puede hacerlo con CXCR4. Aquí pues lo que va a ocurrir es la fusión de la membrana para que ocurra la liberación o la penetración del ARN viral, donde en el citoplasma va a ocurrir lo que es la retrotranscripción o a través de la transcriptasa inversa o de la retrotranscriptasa para formar el complejo de preintegración que no es más que la conversión de ARN a ADN, y este complejo de preintegración pues se va a unir a través de la integrasa, de la enzima integrasa, a el genoma de la célula diana y se va a formar pues el genoma proviral, que está constituido por ADN. Luego pues va a ocurrir una transcripción y esta transcripción va a llevar a la formación de ARN mensajero, que este ARN mensajero pues se va a exportar al núcleo y va a ocurrir la traducción para formarse las proteínas y la estructura como tal del virus, tanto su genoma, para exportar pues los virones. Y el virón maduro pues tiene ciertas características que yo más adelante les voy a mencionar. Una cosa importante que ustedes vean es que nuestro sistema inmunológico, a través de los linfocitos TCD4, cuando ellos activan pues su replicación para pues defenderse de este virus, al mismo tiempo están promoviendo la replicación del virus, porque recordemos que el virus ya está integrado en su genoma. Entonces, a medida que se produzcan más linfocitos TCD4, pues se van a producir o se van a transcribir virones virones como tal, estas partículas virales que van a favorecer pues la colonización de otras células, la infección de otras células y también pues la destrucción o la pérdida de funcionalidad de estos linfocitos TCD4, que van a expresar al final a través de su complejo mayor de histocompatibilidad pues unas estructuras que son reconocidas por los linfocitos TCD8, y los linfocitos TCD8 van a terminar también destruyendo a esta línea de defensa que son los linfocitos TCD4, específicamente TH1, van a contribuir también a su destrucción. Entonces todo esto colabora que a medida que vaya progresando el virus, que se vaya replicando el virus, que vaya pasando por las distintas fases, el contagio de linfocitos TCD4 pues vaya a disminuir. Entonces, ¿cuáles van a ser las características de un virus maduro? Pues esta que ustedes ven acá. Es importante que tengan en su membrana las proteínas estructurales, que es GP120 y GP41, que posee pues proteínas del core que contienen el ARN viral. Recordemos que las proteínas del core van a ser importantes en la detección antigénica. Tenemos la proteína 24, que posee varias proteínas celulares y que es importantísimo que tenga la transcriptasa inversa y la integrasa, porque la transcriptasa inversa va a permitir la formación de este ADN proviral, y la integrasa pues la que va a permitir que ese ADN proviral se integre al genoma de la célula diana. Ahora, si vamos a hablar de las fases de la infección como tal, ya una vez que he explicado pues cómo ocurre la replicación viral, tenemos que las fases de infección se dividen en la transmisión viral, la infección aguda y la infección crónica. La infección crónica pues va a tener ciertas características que aquí se las voy a mencionar a grosso modo, incluso ustedes pueden leerlas, pero es que, bueno, esta infección crónica pues puede ser una infección crónica sin SIDA o una infección crónica con SIDA pues caracterizada por un contagio de linfocitos TCD4 menor a 200 por milímetro cúbico, o la presencia de condiciones que definen la presencia de la enfermedad como tal. También pues pueden haber infecciones avanzadas por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, caracterizado por un contagio de linfocitos TCD4 muchísimo menor, que estaríamos hablando entonces de 50 por milímetro cúbico. Entonces, ¿cómo ocurre la transmisión viral? Pues vamos a tener este esquema pues que es bastante interactivo. Aquí vemos pues el epitelio cérvico vaginal
ya sea por un sexo vaginal y sexo anal. A través de aquí tenemos pues el epitelio columnar del tracto gastrointestinal. Entonces nosotros vamos a ver que las partículas virales, acá como vamos a estar aquí, pues ellas pueden estar libres o pueden estar asociadas con virus como tal, pues asociadas a células que estén contaminadas con el virus. Entonces ellas pueden atravesar el epitelio columnar, como vemos acá, y se van a poner en contacto con el receptor de la primera célula que van a encontrar en la bala mucosa, que como sabemos existen células dendríticas o células de Langerhans que están ahí presentes, y estas células van a internalizar por endocitosis o a través de un receptor, pues van a contactarse con el virus y lo van a llevar a lo que es, o lo van a contactar con, pues lo van a contactar con las células a nivel del tejido linfoide. El epitelio gastrointestinal pues es un epitelio sumamente rico en tejido linfoide, y aquí es donde va a ocurrir pues como tal la replicación del virus, porque va a estar en contacto con su célula target o su objetivo, que es los linfocitos TCD4, también pueden ser macrófagos, pero esta transmisión o esta presentación puede ser que en la célula dendrítica puede endocitar al virus o lo puede transmitir célula a célula, es decir, de una célula dendrítica a una célula linfoide a través de un receptor que está acá, que se llama DCC. Entonces este receptor permite como que agarrar el virus, lo internaliza y lo transmite directamente a la célula objetivo, que es la célula del linfocito TCD4. Puede también pues endocitarlo y presentárselo a tanto al macrófago como a los linfocitos TCD4. Recordemos, bueno, entonces el primer contacto del virus es en el caso de la mucosa, es con las células dendríticas. Entonces, acá vemos que sucede algo muy importante, porque en esta transmisión, después que tenemos la transmisión del virus, pues viene y ocurre algo que se denomina pues la infección aguda. La infección aguda, a diferencia de lo que es la transmisión viral y la replicación, que ocurre en un periodo de 48 a 72 horas, es decir, en este periodo de 48 a 72 horas nosotros podemos intervenir con terapia antirretroviral y impedir la replicación viral, y por tanto, o sea, la entrada del virus a la célula, y por tanto estamos impidiendo la infección. Esto es muy importante en las terapias post-exposición, pero en el caso de infecciones laborales, como tal de accidentes laborales, y se debe instaurar este tratamiento en las primeras 48 a 72 horas, precisamente por esto que les acabo de mencionar, porque es cuando está ocurriendo la replicación viral y es el momento en que podemos impedir que entre a la célula precisamente. Ahora, cuando ya ha ocurrido esto, pues viene el periodo de infección aguda. Digamos que no hubo ningún tipo de intervención, entonces hay una infección aguda que va a iniciarse entre 3 a 4 días y puede durar hasta 6 meses. Hasta 6 meses, bueno, porque podemos decir que este es el periodo de ventana como tal, pero sin embargo, el periodo de ventana de cualquier virus es máximo 2 meses. Pero bueno, en este tiempo es que va a ocurrir pues la infección aguda. Y en esta infección aguda pues ocurre una exposición, una expansión de los macrófagos a través de los linfocitos TCD4, se disemina entonces el virus por el tejido linfático, específicamente del tracto gastrointestinal o la región genital. El tracto gastrointestinal, como yo les mencionaba, es uno de los órganos más ricos en tejido linfoide, o sea, en tejido linfoide linfático, y en pocas horas, como tal, pues el tracto gastrointestinal es colonizado por partículas virales precisamente por esto. Entonces, se va a propiciar pues una respuesta local y va a ocurrir una destrucción y una alteración en lo que es el epitelio columnar de los enterocitos o células linfoides. Entonces,
Después de varias semanas que ocurre esto, o sea, esto está relacionado con la diarrea la diarrea crónica en pacientes con VIH. Por esto es que es uno de los mecanismos fisiopatológicos los cuales pueden explicarlo. Y ya después de varias semanas, de 1 a 2 semanas, ocurre el pico de carga viral y se pierden pues las células de memoria, las células TCD4 de memoria se van a perder, y este pico pues coincide con el síndrome retroviral agudo, que dicho sea de paso, el síndrome retroviral agudo tiene un máximo de duración de unas 10 semanas. En el síndrome retroviral agudo, pues como vemos, las células TCD4 son lo que tiene principalmente el linaje como tal o la subpoblación TH1. Si destruimos la subpoblación TH1 vamos a tener pues, una disminución del interferón alfa, del interferón tipo 1. También podemos tener una disminución de la interleuquina 2. Entonces eso habla a un desbalance de estos linfocitos TCD4, ya que haya un aumento de la actividad de los linfocitos TH2. Y si aumentamos la actividad de los linfocitos TH2, pues esto va a estar como tal, va a propiciar pues el aumento del factor de necrosis tumoral alfa, un aumento de las globulinas y aumento también de la interleuquina 1. ¿Y la interleuquina 1 con qué tiene relación? Pues con una respuesta de fase innata, que es la fiebre. Entonces, en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues uno de los síntomas de este periodo subagudo del síndrome retroviral agudo, pues que tiene una duración de 10 semanas, las principales manifestaciones clínicas es la fiebre. Entonces la fiebre está en un 80%. Luego viene seguido por las linfadenopatías en un 77%, la faringitis y las cefaleas en un 55%, y pues las erupciones muculopapulosas también tienen un importante porcentaje, así como las ulceraciones en la mucosa de un 37%. Eso le siguen pues las mialgias, artralgias, que son concomitantes pues de la fiebre, y algo muy importante pues la linfopenia de los linfocitos TCD4, que coincide pues con la alta carga viral. Entonces pues este aumento o este pico de la carga viral y la pérdida de células TCD4 de memoria coincide con el síndrome retroviral agudo. Esto es pues para que ustedes vean que existe actualmente una clasificación de la infección aguda a través del Fabin. Esto tiene distintos niveles que van del 1 al 6, y aquí vemos lo que yo les mostraba, de que podemos tener una prueba inmediata que es con los antígenos, los anticuerpos de la proteína 24. Podemos tener pues un diagnóstico directo e inmediato, y pues los diagnósticos indirectos se van a dar pues, con la generación de los anticuerpos. El gold estándar es la prueba es la ELISA de cuarta generación. Y bueno, para que dé positivo son 2 diluciones positivas para decir que estamos en presencia del virus. Y bueno, finalmente, acá tenemos la infección crónica. En la infección crónica vamos a tener una respuesta del sistema inmunológico que va a haber también una pérdida progresiva de los linfocitos TCD4, va a haber una replicación viral que va a favorecer pues la acumulación en los reservorios. Vamos a ver cómo proteínas específicas que van a ser reconocidas por los linfocitos TCD8, que van a reconocer pues estos linfocitos TCD4 que no estén funcionales, debido a que recordemos que su replicación pues está comprometida. Ellos pierden funcionalidad, y los linfocitos TCD8 pues lo detectan como no propio, y lo destruyen. Entonces esto favorece también a la pérdida pues de esos niveles de linfocitos TCD8. Ahora bueno, los reservorios como tal son células latentes o los ciclos de vida
del virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 van desde 1.2 a 2.2 días y se duplica pues aproximadamente cada día y medio. Aquí pues esto es para que entendamos como tal pues algo importante sobre la replicación del virus, sus implicaciones. Pues tenemos la transcriptasa reversa, que pues tiene una ausencia de actividad correctora a diferencia de nuestro genoma como tal, el genoma humano, que está más pendiente de los errores, y al no estar pendiente de esto, pues esto contribuye a una alta tasa de mutaciones que va a contribuir con la resistencia a drogas o con contrarrestar pues la respuesta inmune, y pues que el genoma diploide o el genoma bicatenario favorece la recombinación, y la recombinación se ve o explica pues los saltos de especies. Aquí tenemos pues cómo puede ocurrir una recombinación. Una recombinación, pues tenemos dos células que se infectan con dos virus distintos, y al momento del empaquetamiento se forman un genoma híbrido. Entonces este genoma híbrido es la formación pues de los recombinantes, y estos recombinantes son los que están asociados a los saltos de especie. Ahora, como yo les mencionaba anteriormente, esta es la carga viral, y en la fase inicial de la enfermedad pues la carga viral va a aumentar, porque en este momento pues está ocurriendo la mayor replicación. Va a ir como desde el día 1 hasta la semana aproximadamente 12, como vemos acá. Pero nuestro sistema inmunológico no es tonto, entonces nuestro sistema inmunológico va a ir respondiendo, y esta carga viral pues va a disminuir y se va a mantener así cuando está sin tratamiento. Pues es una carga viral que se va a mantener a este nivel, y ya después que pasan años en una fase avanzada de la enfermedad, donde ya estas partículas virales que se van aquí reproduciendo, a grosso modo luchando con nuestro sistema inmunológico, pues se contactan con el correceptor CXCR4, y aquí hay un mayor riesgo viral, por un mayor riesgo de transmisión, un mayor riesgo de contagio, porque vemos que aumenta la carga viral, y entonces en esta fase avanzada ya estamos hablando de la progresión a la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces vemos que con tratamiento, es decir, con retrovirales, con estos tratamientos, pues la carga viral va a disminuir hasta el cabo de 6 meses, hasta ser indetectable una vez que iniciemos el tratamiento. Entonces recordemos que indetectable es igual a intransmisible, y esto va a ayudar a que una persona que tenga el virus pues no desarrolle los síntomas de la enfermedad tan rápido, o que su sistema inmunológico pueda verse reforzado para poder responder a infecciones oportunistas, que son finalmente las que definen la progresión del virus a la enfermedad. Esto es a modo de repaso, que veamos que el agente infeccioso pues tenemos dos. El más antiguo es el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1, más reciente se ha descubierto el virus de la inmunodeficiencia tipo 2, que tiene un origen en el salto de especies, que el SIDA es una enfermedad zoonótica, que las vías de transmisión pues van a estar dadas por el contacto sexual directo, también por vía parenteral, vertical, de la madre del feto, y que existen accidentes laborales que van a predisponer a que ocurran esto. Sin embargo, tiene un porcentaje bastante bajo. La población más afectada es la población sexualmente activa, adultos, niños, hombres y mujeres en África. Recordemos que África subsahariana es el que tiene mayor porcentaje de VIH actualmente. Y bueno, la población en riesgo es varones homosexuales. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos es por la vía de transmisión, pues porque ellos tienen mayor riesgo de contagio, sobre todo a varones homosexuales que practican el sexo pues insertivo, receptivo más que el insertivo. Los que tienen sexo insertivo pues son receptivos, perdón, son los que tienen mayor riesgo de contagio
como tal. Los trabajadores sexuales, pues indistintamente, ya sea una relación heterosexual o homosexual, pues tienen un riesgo de contagio y también pues usuarios de drogas parenterales. Por eso es que es importante promover la prevención primaria que tiene que ver pues la educación sexual y reproductiva y sobre todo con el uso de barreras al momento de tener relaciones sexuales, uso de preservativos, seguridad laboral, no realizar el intercambio de agujas, que exista mucho más tipiaje al momento en los bancos de sangre para tener un control de estos. Y pues la prevención secundaria tiene que ver con las pesquisas y nos tenemos que quitar ese tabú porque si es una persona pues sexualmente activa, pues tiene que, sexualmente activa y promiscua, pues tiene que estarse haciendo por lo menos cada 6 meses un examen, una serología para VIH. Es muy importante promover la pesquisa porque la atención tanto primaria, secundaria como terciaria a través de la aplicación de tratamiento nos va a llevar a esos objetivos del 2030, que es la erradicación de la pandemia de VIH. Entonces, aquí quiero que vean en los porcentajes, pues la exposición ocupacional, que es prácticamente pues el contacto sexual, como yo les estaba mencionando al principio de esta clase, y les decía en láminas anteriores que el sexo vaginal insertivo tenía mayor porcentaje de contagio que el sexo vaginal receptivo. O sea, es decir, que el hombre que está sano y tiene sexo con una mujer que tiene VIH, pues tiene menor probabilidad que una mujer, o sea, tiene menor probabilidad de contagiarse. Y el sexo anal, pues, receptivo, pues es el que tiene un mayor porcentaje, van que va de 1.5 a 3.4%. Y finalmente, pues el sexo oral, ya sea insertivo o receptivo, pues es el que tiene el 0.01% de probabilidad de contagio. Las exposiciones prenatales, pues vamos a ver que sin ningún tipo de intervención existe entre un 15 y 45% de que el bebé tenga VIH. Ahora con intervención esta probabilidad pues se reduce a menos de 1%. Entonces en el momento de la transmisión tiene distintos porcentajes. Por ejemplo, durante el embarazo, que estamos hablando acá de la transmisión vertical, tiene un 20%, durante el parto, durante el nacimiento, pues el 65%, y durante la lactancia materna, pues un 15%. Todo esto se puede disminuir si tiene, pues si la mamá tiene un control y recibe terapia retroviral, la cual la lleve a una carga viral indetectable y pueda tener un desarrollo de su embarazo lo más fisiológico posible sin que esto represente un riesgo de contagio o de infección para su bebé. Aquí, a modo de repaso, y ustedes lo van a ver cuando yo les facilite las láminas, la transmisión horizontal y la transmisión vertical. La transmisión vertical pues es a través de la exposición perinatal. Y bueno, las fases de infección no tratada, tenemos una fase inicial que es el síndrome retroviral agudo, donde hay una y también ocurre la recuperación o seroconversión, tal y como yo se los mostraba en la lámina anterior, donde hay un aumento de la carga viral y luego esa carga viral pues se disminuye y se mantiene constante. Esta disminución de la carga viral tiene que ver con que los linfocitos TCD4 se mantengan en un nivel por encima de los 500, el contagio de linfocitos TCD4 por encima de 500 milímetros cúbicos. Y en la fase crónica podemos tener una fase asintomática o una fase con síntomas, recordando los síntomas que yo les mencioné anteriormente, y la fase final pues es la fase que conlleva a la muerte. Entonces en el síndrome retroviral que vamos a tener un descenso abrupto de las células TCD4, va a haber una alta viremia en sangre, altas concentraciones del genoma viral en el plasma, es decir, de los viriones, y en la infección aguda pues tiene una intensidad variable, puede haber un síndrome de tipo mononucleosis, una faringitis, una adenopatía, fiebre, que pueda pasar desapercibido. Acá en esta etapa pues podemos detectar el virus a través del antígeno P24, los anticuerpos contra esta proteína P24, que recordemos que es una proteína que se encuentra en la cápside.
Y también pues aparecen anticuerpos circulantes. En esta fase pues empieza a disminuir la viremia y va a haber una recuperación clínica. Esto es, a grosso modo, para que volvamos a ver que las proteínas estructurales GP41 y GP120 son importantes para entrar en contacto con el receptor CD4 y los correceptores CXR4 y el correceptor CCR5, principalmente al inicio de la infección es el contacto con el correceptor CCR5, y esto es lo que va a permitir la función de la membrana viral con la membrana de la célula diana. En la fase final, pues vamos a tener que hay un aumento de la replicación del virus, deterioro del estado general del paciente, el contagio de los linfocitos llega menor a 200 y aquí empiezan las enfermedades oportunistas, lo cual define pues el avance o la progresión a la enfermedad como tal, al SIDA. Esto es pues como tal para que ustedes visualicen. Igual en láminas anteriores podíamos ver cuáles eran pues los objetivos de la terapia de antirretroviral. Es muy importante pues una de estas es que impide pues la entrada del virus a la célula, y esto es lo que primordialmente se hace. Y si se impide la entrada del virus a la célula, pues vamos a impedir que haya replicación viral y vamos a disminuir pues la carga viral presente o circulante en nuestro organismo. En una persona que haya pasado pues la fase aguda de dar terapia retroviral, pues no va a impedir o no va a eliminar como tal el virus de su organismo, pero va a disminuir la carga viral y va a hacer que su sistema inmunológico tenga más chance para poder responder a otras infecciones que generalmente se presentan en lo que representa pues la evolución como ser humano. Acá de nuevo pues el ciclo, y recuerden que pues indetectable es igual a intransmisible. Muchas gracias, espero que